No necesariamente solo dos, no necesariamente solo una. Pueden ser n componentes conexas las que existan. Y también puede existir solamente una, ¿no? Como en los primeros casos que mostraba. ¿Hasta aquí alguna duda? Y si no hay dudas, entonces a alguien se le ocurre ya cómo poder encontrar, por ejemplo, si yo quisiera saber el número de componentes conexas que existen en un grafo, y podemos imaginar que yo les daría un grafo en la forma de una lista de adyacencia o simplemente con las conexiones entre los nodos, donde yo les diga, bueno, el 1 está conectado con el 2 está conectado con el 3, el 4 está conectado con el 5 y el 4 con el 6. De esa manera les estaría dando la entrada. Noten que igual no necesariamente está conectado, pero a veces sí puede estar totalmente conectado. A algunos se le ocurre como algún algoritmo rápido de grafos que nos pueda ayudar para, para poder encontrar el número. Queremos el número de componentes conexas. Ahí lo pueden poner en el chat si se les ocurre alguno. Dar unos 3 minutos y si no se les ocurre nada, voy a dar algunas soluciones. Hace una pregunta a Palmarín GD de si el grafo puede ser dirigido. Pues si el grafo es dirigido nos metemos en un problema un poco más complicado, porque significa que yo ya no puedo, si yo voy hacia un nodo, yo ya no puedo regresar hacia el otro lado, ¿no? Digamos que yo empiezo en uno y recordemos que la condición es que a partir de un nodo pueda llegar a todos los nodos. Entonces si yo voy hacia el 2, ya no hay forma, ese es un 2, perdón, ya no hay forma de que del 2 pueda yo regresar al 1 para ir al 3. No, ese es un problema de si fuese dirigido en este caso particular. En cambio, si no es dirigido, es decir, recordemos que un grafo no dirigido es como si le dibujáramos como direcciones para ambos lados, ¿no? Tanto derecha como izquierda o dependiendo de la perspectiva, ¿no? De un lado al otro. Entonces, en este otro caso, pues si yo estoy en el 1 y quiero ir al 2, voy al 2 sin ningún problema. Y luego del 2 me regreso al 1. Y luego del 1 me regresaría al 3. Por lo tanto, sí puedo llegar de cualquier nodo a cualquier otro nodo, ¿no? Entonces, en este caso tenemos esta restricción de que esto de componentes conexas aplicará solamente para grafos no dirigidos. Posteriormente, en las futuras dos clases vamos a ver con qué problema nos podemos enfrentar cuando vemos este concepto con grafos dirigidos. Y vamos a ver también lo que son componentes fuertemente conexas que justamente pues resuelven este problema que te acabas de plantear, pero también involucra un concepto diferente. Y bueno, aquí ya propusieron algunas soluciones. Bueno, de hecho creo que es muy similar. Y la de Vale 314, muy genérica, me parece interesante. Varias personas sugieren que utilicemos DFS, ¿no? El algoritmo que primero profundizas en el grafo y vas visitando cada nodo en tu recorrido. Y esa es una opción, es de las opciones más simples que existen para obtener las componentes conexas, porque simplemente si te dan una lista de adyacencia o bueno, te dan las aristas, pues tú puedes comenzar y elegir cualquiera de ellas, ¿no? Voy a dibujar aquí rápido otra vez el ejemplo. Este ejemplo y les mencionaba que se lo iba a dar así, ¿no? 3, 4, 6, 4, 5. Ok, entonces lo que se puede hacer pues es, como mencionaban, empezar a iterar sobre esta lista y decir, bueno, voy a comenzar en el 1, en el nodo 1 y voy a lanzar mi DFS, mi recorrido por el árbol, ¿no? Bueno, por el grafo. Y entonces voy a comenzar visitando el 2, voy a comenzar visitando el 3 y una vez que yo quiera seguir visitando algún otro nodo,
ya no voy a tener a dónde ir. Por lo tanto, puedo decir que cuando acabe mi DFS de ejecutarse, pues yo voy a decir, esta es una componente conexa. Y ya se me acabaron, ¿no? Como que ya no pude ir a ningún otro nodo más. Por lo tanto, en mi lista de nodos, que sería, bueno, eso si lo reducimos a una lista de nodos, nos quedaría algo así, ¿no? Solamente el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y entonces ahorita ya visitamos el 1, el 2 y el 3, pero nos faltan estos, ¿no? Entonces hay que seguir buscándolo. Entonces, pues podemos lanzar otra vez el algoritmo de DFS, empezando por cualquier nodo aleatorio, ¿no? Puedo elegir el 4, el 5 o el 6, ¿no? Digamos que elijo el 5, entonces empiezo en el 5 y empiezo a visitar a todos sus descendientes. En este caso iría al 4 y luego iría al 6 y empezaría a marcar de que ya visité el 4, de que ya visité el 6, de que ya visité el 5. Y aquí otra vez llego al 6 y ya no tengo nadie más a quien visitar, ¿no? Recordamos que en la DFS siempre se pone como una condición de que no regresas al mismo padre o si no, se te va a ciclar, ¿no? Tu DFS, ¿no? Entonces podríamos decir aquí que ya encontramos otra componente conexa. Entonces, básicamente cada vez que se acabe de ejecutar tu DFS, vamos a poder decir que ya tenemos una nueva componente conexa. En este caso el resultado es 2, ¿no? Y bueno, al final Vale 314 dio una idea similar, pero como que la dio un poco más genérica. Basta con, de alguna forma, recorrer el grafo, ¿no? Entonces, si conocen algún otro algoritmo que les sirva para recorrer el grafo y que les pueda ayudar a marcar qué nodos ya visitaron, pues también les puede servir, ¿no? Existe otro también muy popular, me imagino ya debieron haber visto, que es la BFS, ¿no? Y bueno, además de la BFS, existen algunos otros recorridos más especiales que igual se pueden utilizar para resolver este mismo problema. ¿Esto por qué lo menciono? Porque muchas veces los problemas no solo son de juntar las componentes conexas, ¿no? O de recopilar cuántas hay, sino que el problema puede ser más complejo y tal vez tu problema se resuelva más fácil utilizando BFS y aparte calcules ya en el mismo instante las componentes conexas, ¿no? De alguna forma. Entonces depende del problema que vayas a resolver, va a ser el algoritmo que tú vas a elegir utilizar. De igual manera, casi siempre está bien utilizar la DFS. Bueno, finalmente les quería dar una repasada rapidísima más bien no repasada, creo que es tema nuevo, pero lo van a ver, se llama Union Find. Con este algoritmo también se pueden calcular las componentes conexas y sería de una manera similar, pero lo van a ver en la siguiente clase. Yo ahorita nada más les voy a dar como que una pasada por encimita. Imaginemos que eh, tenemos como que una lista de nodos como que fantasmitas o que nos van a servir de alguna forma, ¿no? Y entonces lo que este algoritmo rápidamente hace es que, dadas las conexiones de un grafo, tú le dices que quieres conectar el 1 con el 2 y estos dos nodos como que se asignan a un padre. Y entonces ya van a estar aquí como que el 1 y el 2 te van a indicar que ya están juntos. Y luego si nosotros continuamos con el algoritmo, nosotros le diríamos que el 3 y el 4 están conectados, entonces se van a otro padre, 3 y 4, y se indica que están conectados. Luego viene también el 5 con el 4, y por default este 5 se va a asignar al mismo padre. Y entonces al final vas a tener que solamente dos de estos nodos fantasmas tienen contenido, y por lo tanto las componentes conexas serían solamente dos. Entonces básicamente ese sería utilizando Union Find, pero como les mencionaba lo van a ver más en detalle en la siguiente semana. De momento me gustaría mostrarles el código de la DFS rápidamente. Por cierto, si no tienen reference, es buen momento para igual comenzar a realizar su reference o
Igual solicitarles aquí a los compañeros del club que se rolen los referents de Alaneos o de varios compañeros que ya tienen el suyo. Muy bien, entonces, bueno, aquí yo hice mi función recursiva, la DFS para las componentes conexas. Y pues aquí estoy utilizando este arreglito que es yo le puse get component para nada más identificar cuál es el ID de cada componente. Entonces me vaya ayudando a tenerlas ya recopiladas como que en un arreglo especial. Posteriormente pues procedes a visitar los hijos de cada nodo en la lista de adyacencia y pues se vuelve a llamar recursiva, ¿no? Recursivamente. Y bueno, aquí me detengo cuando ya no cuando ya no hay nada que visitar también, ¿no? Y bueno, cuando se acaba la DFS, es esta sección, donde yo sigo iterando sobre toda la lista de nodos, absolutamente toda, y voy checando si ya hay una componente que corresponde al nodo que quiero buscar. Si ya hay, pues ya no voy a ejecutar el algoritmo de DFS, ¿no? Pues si sí hay, entonces sí lo voy a volver a ejecutar. Y bueno, ya nada más aquí eh, voy a pushear a mi arreglo global de componentes y incrementar el ID de la componente que corresponde. Básicamente ese sería el código que ustedes necesitarían para las componentes conexas. De hecho, les voy a pasar una vez este link, que es donde está la referencia de esa parte. Y bueno, hasta aquí tienen alguna otra duda. Bueno, si no tienen alguna otra duda, vamos a intentar resolver un problemita sencillo. Bueno, antes déjenles paso una guía de componentes conexos, me parece que es buena. Muy bien. Y bueno, hasta abajo tienen una lista de problemas que son los que yo esperaría que ya pudieran resolver después de esta clase. No son muy complicados, son más bien como para reforzar los conocimientos que se vieron en esta clase. Y bueno, vamos a intentar resolver uno de ellos. Básicamente lo que tenemos aquí son n ciudades y pues obviamente sus autopistas, ¿no? Que conectan entre una ciudad y la otra ciudad. Y lo que se quiere es construir caminos de tal manera que yo desde cualquier ciudad pueda llegar a la otra ciudad, ¿no? Es decir, si estoy en Cuernavaca, que yo pueda llegar a la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no existe ese camino, nosotros queremos crearlo, ¿no? Y bueno, nuestra tarea es encontrar el mínimo número de caminos que nosotros tenemos que crear para que pues absolutamente todas las ciudades estén conectadas, es decir, que yo pueda llegar de una ciudad a cualquier otra ciudad. Entonces aquí les doy un espacio de unos 5 minutos para ver si se les ocurre algo. Igual les paso el link al problema. Ok, ya propusieron dos ideas muy similares. Calcular el número de componentes conexas y a eso restarle -1. Y bueno, aquí no sé si todos sepan por qué hay que restarle -1. No sé si cuando vieron árboles vieron este concepto donde si tú quieres tener todo tu árbol conectado, o bueno, de hecho la condición para que sea el árbol tiene que tener n-1 aristas exactamente, ¿no? Para conectar absolutamente los n nodos. Y esa sería la razón por la cual
debería ser componentes conexas menos 1, porque podemos considerar cada componente conexa como un solo nodo, y entonces si nosotros queremos tener sus componentes todas conectadas, pues tendremos que tener n-1 aristas, ¿no? En este caso son n-1 caminos. Muy bien. ¿Alguien le quedó alguna duda de ese problema? Me parece que no. Muy bien, si ya no tienen dudas de la parte de componentes conexas, me parece que eso sería todo por el tema de componentes conexas como tal. Lo que restaría sería dejarle una lista de ejercicios. Y como nos queda muchísimo tiempo, siento que podríamos comenzar a ver la parte de puntos de articulación. No sé qué opinas, Daniel Montes. Perfecto. Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, para esto les comparto este artículo que yo mismo creé para este tema de Articulation Points and Bridges, que sería puentes de articulación, puntos de articulación y puentes de articulación. Entonces, bueno, vamos a comenzar explicándolo con qué rayos es un punto de articulación. Déjenme ver si lo puedo hacer suma esto. Ahí está. Muy bien, bueno, ya recordaron qué es lo que es una componente conexa. Entonces, la definición del punto de articulación es que si en una componente conexa nosotros retirásemos uno de sus nodos y el número de componentes conexas se incrementa, entonces ese nodo que se retiró va a ser un punto de articulación. En el ejemplo que vemos en la pantalla, se puede decir que B es el punto de articulación, porque si nosotros lo retiráramos, podemos observar que en lugar de una componente conexa, nosotros podemos encontrar que se convierten en 3 componentes conexas. Entonces, básicamente, al incrementar el número de componentes conexas al retirar un nodo, este nodo es un punto de articulación, básicamente. Ahora, ¿nosotros cómo podemos fácilmente resolver este problema? Bueno, pues lo más fácil es iterar sobre otra vez todos los nodos del grafo, empezar a retirarlos y luego correr el algoritmo que acabamos de ver de componentes conexas. Y entonces nos va a decir cuántas componentes conexas tenemos y si en algún momento donde nosotros retiramos un nodo, estas componentes conexas incrementan, entonces el nodo es un punto de articulación. Este es el algoritmo más bruto y la complejidad sería esta, que de hecho eso nos faltó hace rato. La complejidad de calcular las componentes conexas sería el número de vértices más el número de aristas, ¿no? Que es básicamente la complejidad de la DFS normal. Vamos a iterar sobre absolutamente todos los nodos y luego vamos a iterar sobre absolutamente todas las aristas, ¿no? Entonces todos los nodos más todas las aristas es donde vamos a iterar y por eso la complejidad es la complejidad de calcular las componentes conexas. Y luego aparte aquí estamos
yendo por cada vértice todavía más, ¿no? Porque lo estamos retirando. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Parece que... ninguna. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Para este algoritmo, antes de continuar, hay varios algoritmos que podemos utilizar para calcular estos puntos de articulación y los puentes de articulación. Sin embargo, uno de los más populares y eficientes es el desarrollado por Tarjan y es el que voy a explicar a continuación. Si nos da tiempo, me parece que en la siguiente clase podría también explicar algún otro método para calcular estos puntos de articulación. De momento vamos a continuar. Entonces, para empezar, lo que necesitamos es saber lo que va a ser un ancestro de algún nodo, en este caso nodo A, C, D o B, ¿no? Cualquiera de los nodos necesitamos saber qué rayos es un ancestro. Y para esto hay que conocer lo que es un recorrido de la DFS, ¿no? Al hacer un recorrido de la DFS, nosotros generamos lo que se llama un spanning tree. Un spanning tree simplemente es un grafo, o un árbol más bien, no tiene ningún ciclo. De hecho, su condición es que tenga n-1 aristas, que son las mínimas suficientes para que el grafo esté conectado, ¿no? n-1 aristas. Es lo que se va a formar. En este caso aquí les muestro el ejemplo con el grafo que tiene 5 aristas, ABCD. Y vemos que si nosotros comenzamos el recorrido desde A, luego seguimos a C, luego seguimos a D y luego seguimos a B, este es el spanning tree que se genera, ¿no? Nota que se omiten las aristas entre B y C y se omiten las aristas entre A y B. Y similar, si nosotros empezáramos a recorrerlo desde A a B y terminamos en C, simplemente es este recorrido de aquí y se quitan las aristas extras que generan ciclos. Esto es básicamente lo que hace una DFS, ¿no? Recordando que también no puedes visitar a nodos que ya visitaste antes. Ok, y entonces vamos a definir al ancestro como un nodo por el cual ya pasaste en tu recorrido de la DFS, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara quién es el ancestro de C y estábamos en este recorrido del árbol 2, entonces los ancestros pueden ser B y A, pero no D, ni el mismo, solamente B y A. Y si yo les preguntara acá por los ancestros del nodo C, igual, solamente tiene como ancestro al nodo A, en este spanning tree número 4, ¿no? Y así de manera similar, si yo les preguntara por el spanning tree 3 cuál es el ancestro del nodo D, serían todos los anteriores, ¿ok? Entonces esa parte es la del ancestro de un nodo basado en el recorrido de una DFS. Muy bien. Ahora vamos a la idea pues general de este sujeto Tarjan. Y básicamente lo que nosotros tenemos que ver, que pensar es que tendremos como cada nodo, tenemos que pensar que nosotros queremos llegar desde un ancestro hacia un nodo siguiente del nodo actual sin pasar por él. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte, en este ejemplo que vemos aquí abajo, en esta imagen, tenemos A, luego potencialmente muchos nodos, luego el nodo U y luego el nodo B. Y podemos decir claramente que nodo U es un punto de articulación. ¿Por qué? Porque si yo lo quito, voy a desconectar esta parte, el nodo A y del nodo B, ¿correcto? Ahora voy al pizarrón para hacer un dibujo adicional. Si yo tuviera estos nodos conectados así, vamos a llamarle nodo B, nodo A y nodo C. Entonces, si yo tuviese este grafo, si yo retirase este nodo B, digamos que lo quito, el número de componentes conexas anteriormente es 1, ¿no? Vamos a poner aquí, componentes conexas igual a 1. Antes y luego después siguen siendo 1, ¿no? Porque realmente el nodo A con el nodo C
siguen conectados por medio de esta arista. Entonces el número de componentes conexas sigue siendo 1. Y es esto que les mencionaba de que buscamos que el ancestro esté conectado con nodos después del nodo en el que estemos nosotros actualmente, ¿no? Si estábamos en el B, pues B no va a ser un punto de articulación si uno de nuestros ancestros se puede conectar a, digamos, del futuro, los futuros descendientes, sin pasar sobre mí, ¿no? Si eso es posible, pues yo no soy un punto de articulación. Pero en cambio, si tenemos la otra imagen, donde estábamos así, estábamos así, y yo quito al B, entonces, B, si yo lo quito, entonces ahora sí ya no hay forma de que mi ancestro, vamos a ponerle ancestro, pueda llegar a C, ¿no? Porque si yo me quito, ya no hay manera de que yo llegue a C, ¿no? Y esa es la idea, la idea principal de este algoritmo, buscar que el ancestro conecte con el futuro, ¿no? Y a continuación vamos a ver cómo logramos eso. Entonces, bueno, aquí les mencionaba dos casos. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Antes de continuar. ¿Y que alguien me prendió su micrófono o fue mi imaginación? Creo que no. Muy bien, voy a continuar. Ok, entonces basado en lo que yo les dije, pues podemos llegar como que fácilmente a dos conclusiones, ¿no? Si todos los caminos del ancestro al nodo futuro, en este caso B, requieren de U, pues entonces va a ser un punto de articulación, ¿no? Y hay otro punto importante, que si el nodo en el que estamos es la raíz de la DFS y al menos tiene dos hijos, ese también va a ser un punto de articulación. En este caso sería el ejemplo siguiente, que nosotros tuviéramos este grafo y que nuestra DFS empezara por aquí. Y entonces, si nuestra DFS empieza aquí y este sujeto tiene dos hijos, en este caso tiene como hijo a B y C, pues definitivamente si lo quito, es un punto de articulación. Y también si tuviera más hijos, ¿no? Si lo quito y tuviera más hijos, sigue siendo esta cosa de aquí, la raíz sigue siendo un punto de articulación. A diferencia de que si yo empiezo en A y solamente tiene un hijo, aunque tenga muchos descendientes, este nodo no es un punto de articulación, ¿no? No es. Porque si lo quito, esta cosa sigue totalmente conectada, ¿no? Aunque yo empecé en la raíz, ¿no? Entonces son dos conclusiones a las que podemos llegar basados en las observaciones anteriores. Ahora, vamos a poder romper la condición 1 que les mencionaba aquí en principalmente dos subcondiciones, ¿no? Y una sería las que ya les mencioné, estrictamente que esté en medio, ¿no? Y la otra es cuando el punto de articulación o el nodo es la raíz de algún ciclo en la DFS, ¿no? Este sería, por ejemplo, el caso que les acabo de dibujar aquí. Si yo quitase este y yo añado una arista por aquí, esta es la raíz de un ciclo en la DFS, ¿no? Entonces vamos a dibujar otro grafo más grande para que se pueda observar de mejor manera. Por ejemplo, poner este y vamos a poner, ¿cómo será? Así y así, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos es que tanto este como este serían puntos de articulación definitivamente, ¿no? Este también, de hecho, es punto de articulación. Pero notemos que ni este son puntos de articulación, ¿no? Porque si yo quito este de aquí arriba, sigue conectado esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí sigue conectada, no afecta nada. Si yo quito este de abajo, tampoco afecta nada porque esta parte de aquí arriba sigue conectada. Si yo quitase este, pues tampoco afecta nada porque esta parte de aquí sigue conectada, ¿ok? Entonces por eso es importante hacer énfasis en que los nodos que resultan ser raíz de un ciclo, en este caso este ciclo y este otro ciclo, resultan ser siempre puntos de articulación. Esta es una clave importante también dentro de la
idea de Tarjan. Ahorita van a ver por qué. Bueno, aquí ya les pongo los mismos ejemplos que ya les dibujé. Y ahora sí vamos a ver a la implementación como tal. Ahora sí, lo que necesitamos para esta implementación, como ya les mencionaba, es como necesitamos alguna manera, ¿no? De saber cómo es que el ancestro pues va a conectar o no con algún futuro descendiente del nodo en el que estoy, ¿no? Y para eso lo que vamos a hacer es crear una nueva arreglo que tenga la información de cuándo rayos lo descubrí. Esto es como que una línea del tiempo, ¿no? Como que mi recorrido de la DFS voy a ir diciéndole a cada nodo, a ver, yo te descubrí en el tiempo 1, y luego al siguiente nodo te descubrí en el tiempo 2, luego te descubrí en el tiempo 3, te descubrí en el tiempo 4, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos esa información, pues ya nos va a servir para hacer otro tipo de cálculos, ¿no? Por ejemplo, vamos a dibujar aquí otro grafo rápidamente. Si yo tuviese este grafo aquí y le añado su tiempo en el que lo visité, vamos a ponerle aquí tiempo, yo diría que si empiezo en este, yo voy a asignarle el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Entonces, si yo quisiera saber, no sé, ancestros del nodo D sería, entonces yo ya sé que son todos aquellos que tengan un tiempo de descubrimiento menor a 4, ¿no? Entonces, básicamente, al menos ya sé que hay, pues, 3 de ellos, ¿no? Si está indexada en 1, ¿no? Entonces, para eso es que nos va a servir esta información. De igual manera, yo también ya sé que si yo estoy en el 2 y quiero saber cuántos hay nodos después de mí, pues también ya lo puedo descubrir con el tiempo, ¿no? Tiempo de descubrimiento. Y también nos va a ser muy útil cuando querramos descubrir los ciclos, ¿no? Si yo tuviese un grafo de este tipo, sería A, B, C, D, y se conecta de esta manera, lo que vamos a poder hacer es que si yo los voy descubriendo de esta manera, 1, 2, 3, 4, algo que yo voy a poder hacer es que si yo al comparar el tiempo que descubrí la raíz del ciclo con lo que voy avanzando en mi recorrido, digamos que voy en D, entonces lo único que resta de visitar sería otra vez el 2, ¿no? Pero ya no lo visitaría porque ya lo visité antes, ¿no? Sin embargo, habría que checar cuándo lo descubrí, ¿no? Si yo lo descubrí antes de pues sí, de mi tiempo que yo descubrí, significa que de alguna manera yo me puedo teletransportar desde este nodo 2 hasta este nodo 4 sin necesidad de pasar por el nodo 3. Voy a hacer un ejemplo más grande para que se pueda observar. Ok, entonces aquí los tiempos de descubrimiento sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces digamos que nuestra DFS empieza en A, bueno, y vamos así, ¿no? Para acá, todo para acá, para acá, para acá. Llegamos a F y le vamos a preguntar a mi siguiente nodo si te visité desde antes. Y si la respuesta es que sí, significa que este nodo me puedo teletransportar a este nodo sin necesidad de pasar por todos estos, ¿no? No son necesarios. Por lo tanto, puedo decir que de entrada ninguno de estos es punto de articulación y lo segundo es que este sí es necesario para todos, ¿no? Entonces, aquí podría decir con certeza que este es un punto de articulación. Y es una de las condiciones que pongo aquí en el artículo, que si no hay forma de que lleguemos a un nodo con un tiempo de descubrimiento estrictamente menor,
basados en el traversal de la DFS, entonces podemos decir con certeza que es un punto de articulación, ¿no? Y aquí también pongo algo importante, que es que tiene que ser estrictamente menor, porque si no es así, entonces va a ser la raíz de un ciclo, ¿no? Muy bien. Y bueno, la otra condición es la que ya les mencionaba, de que si es la raíz de una DFS, ¿no? Y tiene los dos subgrafos, o 3 o 4, ¿no? Simplemente la condición es que no sea solo uno. Muy bien. Y ahora viene otro concepto importante que nos va a servir como punto de comparación, ¿no? Y sería lo que se llama como el low. Entonces, una vez que tenemos esta parte de los tiempos de descubrimiento, vamos a meterle otra vez otro arreglito con información nueva. Y este se va a llamar low. Entonces ya vamos a mantener dos arreglos, ¿no? El de tiempo normal y el de low. Este de low básicamente va a ser un arreglo que va a contener el mínimo tiempo en el que pudo haber sido visitado en teoría, ¿no? Ahorita con un ejemplo se va a explicar mejor. Vamos a utilizar este mismo grafo. Está por acá. Entonces, si yo aquí les asigno, ¿cómo borro esto? Y no. Inicialmente vamos a comenzar con que A tiene su tiempo en 1 y lo tradicional, ¿no? 3, 4, 5, y también su low de cada uno va a ser el mismo, ¿no? Como que el mínimo tiempo en el que puede haber sido descubierto es el mismo tiempo del descubrimiento. Y ahora lo que va a suceder es que cuando nosotros vayamos en la F y conectemos a B, se va a significar que realmente a la F la pudimos haber descubierto desde el tiempo 2, ¿no? Por lo tanto, lo que va a suceder es que vamos a actualizar este valor de low y le vamos a pasar a lo que es 2, porque es el mínimo tiempo. Si de repente nosotros tuviésemos otra conexión por acá y después la iteramos, pues esto va a volver a cambiar y entonces se va a convertir en 1, porque es el mínimo tiempo en el que pudo haber sido descubierto. Y esto nos va a ayudar también a empezar a, como que de alguna manera, identificar los ciclos o las componentes que pudieron haber estado conectadas. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, la E. Aquí también podemos asignarle el mismo valor de 2. Y entonces todos estos van a tener el mismo valor de 2. Y esto, como mencionaba, nos va a ayudar a identificar estos ciclos y de esta manera saber que B sí es un punto de articulación, ¿no? Vamos a ver el otro caso en el que no sería el punto de articulación, que es el caso simple, como se vería ahora con el otro arreglo. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? De hecho, bueno, se vería muy parecido, pero vamos a meterle aquí un pequeño ciclo para distinguirlo. Aquí. Entonces, bueno, si nosotros llevamos por aquí, pues noten que este valor de low nunca se va a actualizar para los 3 primeros nodos, porque siempre los nodos que le siguen tienen un tiempo de descubrimiento mayor, ¿no? Siempre es mayor a el low del nodo anterior. Sin embargo, en este caso del D, pues llegamos a que F, el siguiente, sí es menor, ¿no? En este caso es 4 y aquí era 6, ¿no? Entonces sería 4 y ese también sería 4. Entonces tendríamos que todos estos son de 4 y por eso podemos decir aquí que
Si el siguiente es más grande que el actual, pues definitivamente es un punto de articulación, ¿no? Entonces tanto C como B como D son puntos de articulación. Son las dos condiciones que tenemos aquí, donde es más grande y donde es igual, ¿no? Si es igual, es un ciclo y también es punto de articulación. Si es estrictamente menor, o bueno, mayor, eh, también es un punto de articulación. Son como que las dos condiciones principales que vamos a tomar, ¿no? Básicamente esto lo podemos ver por acá, donde les mencionaba que basta con checar esta condición para decir si es un punto de articulación o no es un punto de articulación, ¿no? Es lo único que se necesitaría ya una vez que estamos haciendo la DFS. Y bueno, hasta aquí alguna duda, lo siguiente sería analizar el código. Yo espero que no. Parece que no. Ok, entonces lo primero con lo que comenzamos es creando estos arreglos, ¿no? Un arreglo para almacenar los puntos de articulación, el arreglo del low y este que se llama disk, que es el del tiempo de descubrimiento. Y todos son del mismo tamaño. Y inicializamos nuestro tiempo, el tiempo que les decía en cero, ¿no? Y vamos a proceder a explorar con una DFS absolutamente todos los nodos. Y vamos a decir que si ya lo descubrimos anteriormente, pues entonces lo omitimos, ¿no? Pero si no lo hemos descubierto antes, entonces sí vamos a hacer la DFS y le vamos a meter esta condición, que es la condición número 2, que corresponde a si soy la raíz de la DFS, entonces, y si tengo más de dos hijos, más de un hijo, entonces yo soy un punto de articulación, ¿no? Entonces, si esto se cumple, pues la condición va a ser verdadera y esta cosa se va a cumplir, ¿no? Entonces vamos a decir que U es un punto de articulación por default. Y ahora procedemos a la exploración por medio de DFS. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente una clásica DFS. Vamos a comenzar inicializando la cuenta de los hijos en cero y vamos a inicializar también el tiempo, ¿no? El tiempo de visita. Y bueno, como les decía, es muy común que ignoremos lo que pues el padre, ¿no? No queremos visitar al mismo padre, sino que queremos siempre encontrar un nuevo camino, ¿no? Que nos regrese al pasado. De hecho, también es un concepto conocido como back edge. Si lo quieren buscar, también esa es una forma de resolverlo. Y bueno, aquí la condición que tenemos es, si mi nodo siguiente no ha sido descubierto, pues significa que es nuevo, ¿no? Y que cuenta como un hijo nuevo y por eso incrementamos aquí. Aquí vamos a seguir explorando, vamos a seguir explorando. Es como lo que les mencionaba en el dibujo aquí. Vamos a primero explorar, 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 explorar. Y luego, ya que ya hemos terminado de explorar, vamos a comparar, a hacer esta comparación de si yo soy menor o igual al siguiente nodo, ¿no? Entonces digamos que, por ejemplo, terminé de explorar en D, más bien en F, ya no puedo visitar más. Entonces voy a hacer esa comparación y les voy a decir si, si el tiempo de descubrimiento tuyo es menor o igual que el mío, entonces yo sería un punto de articulación. En este caso, pues no es verdad, ¿no? Y por eso es que no soy un punto de articulación. Esa sería la condición que estamos haciendo. Y bueno, esto aplicaría para todos los nodos, ¿no? Cada vez que retorna la función recursiva, hacemos ese chequeo. Si tú eres mayor que yo, entonces eres un punto de articulación. En este caso ya se actualizó a 4, entonces no se cumple, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos haciendo en esta comparación cada que regresamos de la DFS. Espero se lo puedan estar imaginando cada vez que se regresa de la DFS se ejecuta esta condición, ¿no? Y bueno, al final pues hay que actualizar el valor de low, ¿no? Que es lo que hicimos otra vez en la parte de la F, ¿no? Que si ya te encontré y tú fuiste menor, entonces actualizo mi valor de low. Y lo mismo pasaría cuando regresemos a la E. Si este fue menor, entonces actualizo mi valor de low con tu valor de low, ¿no? Y por eso aquí ponemos el mínimo, ¿no? Si es el mío o es el tuyo, ¿no? Y por otro lado, si B ya fue descubierto, entonces significa que encontramos un ancestro, ¿no?
y entonces hacemos nada más lo mismo de actualizar mi valor de low, y con eso ya pues lo seguiría haciendo para el resto de los nodos que me sigan, ¿no? Como ancestros. Finalmente pues ya se retornan los hijos, y esto nos sirve para la condición número 2. ¿Alguna duda? ¿Creen que fue mucha información o algo así? Esto sería prácticamente todo por la parte de esta sección. También aquí abajo hay problemitas interesantes acerca de los puntos de articulación y puentes de articulación para que los resuelvan. ¿Alguna duda acerca de, por ejemplo, por qué hacemos esta comparación, o por qué el nodo raíz es punto de articulación si tiene dos hijos? ¿O no entendieron nada y por eso no hacen preguntas? Yo nada más tengo una duda en el nodo raíz. Lo Ajá. que pasa es que pusiste el ejemplo de que si tenía 2 o más hijos, era de todos modos un nodo, ajá, sí, es un nodo de articulación. Sí. Pero, ¿qué pasa si todos los hijos están conectados entre sí? O sea, por ejemplo, si C tiene forma de llegar a D y D tiene forma de llegar a G, ahí mismo, por ejemplo. Ah, exacto, sí. Bueno, la condición es que sean dos subgrafos desconectados de sí mismo, ¿no? Ah, va, sí era la duda. Entonces, si están conectados, sería este escenario, ¿no? Ahí. No sé por qué no pinta esto. Sería este escenario, ¿no? Y entonces, pues por supuesto que este no sería, ¿no? Por eso la condición es que estén desconectados, ¿no? Y la Oh, forma de encontrarlo, pues por eso es que en la DFS nosotros vamos llevando una variable, ¿no? De children. Y entonces, solamente si yo no llego a visitar, por ejemplo, este nodo por medio de este camino, esta variable va a incrementar. sí. Y en este caso se va a cumplir, ¿no? Porque yo de este nodo no tengo manera de llegar a este, ¿no? Sin embargo, en este caso sí puedo. Entonces, como que puedo decir, este lo visito, que este lo visito. Y luego, si yo quiero buscar otro hijo de la raíz, yo ya vi que ya lo visitaste. Entonces, pues estuvo conectado, ¿no? Toda mi subgrafo estuvo conectado. A diferencia de acá, de que tú vas a visitar este, pero este no va a estar visitado. Y entonces cuando yo busque otro hijo, voy a decir, ah, no estás visitado. Entonces, como no estás visitado, pues yo sé que tú eres otro subgrafo que está desconectado de mi hijo izquierdo, ¿no? Bueno, derecho. Esa sería la condición. Va. Sí, o sea, aplicaría la misma condición que para cualquier articulación, ¿no? Exacto. Ahora, muy bien. Entonces, si no hay más dudas, voy a explicar rápidamente ahora. La diferencia es muy mínima entre lo que es un puente de articulación, ¿no? Habíamos dicho que un punto de articulación es cuando retiramos un nodo y se incrementan las componentes conexas, ¿no? Entonces, lo que es un puente de articulación, pues es que si retiramos un puente o una arista y el grafo se desconecta, se incrementan sus componentes conexas, como es este caso. Entonces, esto es un puente de articulación, ¿no? Porque al quitarla nos queda de la siguiente forma, ¿no? Nos queda de esto, se transforma a esto. Y entonces en lugar de ser una, son dos, ¿no? Básicamente esa es la única diferencia. Y la solución es exactamente igual, a excepción de una simple diferencia. Es el caso de los nodos que son raíces de un ciclo, como es este caso, ¿no? Como es cuando decíamos en los puntos de articulación, decíamos que este sí es un nodo, ¿no? Y entonces la condición para que eso suceda es que tenemos que decir que si el disk es menor o igual a low, entonces es este nodo, y entonces decíamos, sí eres, ¿no? Un punto de articulación. Pero en el caso de la arista, la que tendríamos que contemplar sería esta, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos esta comparación de la misma forma, eh,
Oh, perdón, aquí estoy equivocado en esta parte. No sería esta lista, sino sería la siguiente arista, ¿no? Sería esta lista la que corresponde a este nodo o esta lista. Entonces, les decía, si hacemos esta misma comparación, nosotros estaríamos diciendo que esta lista de aquí o esta lista de aquí son puentes de articulación, ¿no? Porque cuando nosotros hagamos el chequeo de este con este, nos diría que es igual. Diríamos que aparentemente sí eres, y si yo te quito, desconecto el grafo, pero esto es mentira, ¿no? Porque sigue estando conectado. Todo sigue estando conectado. Entonces, aquí la única condición que se cambiaría es que en lugar de que pusiésemos el menor igual, lo que va a suceder es que va a quedar solamente como menor para evitar este escenario. Y entonces ahora sí, si hacemos la comparación de este con este, van a ser iguales, ¿no? El disk va a ser igual, digamos que este es 1, 2, 3, el disk de este es 3, no se ve con este color, cambio de color rápido. El disk sería 3 y de este pues también sería 3 porque se comparte, ¿no? Entonces, todo eso sería 3, sería igual, ¿no? Entonces ahí ya podemos decir que no es una arista de articulación a un puente, ¿no? Sin embargo, en este caso es 2 y 1. Cuando nosotros comparamos el 2 con el 3, entonces ahora sí se puede decir que es un puente de articulación, ¿no? Y de hecho aquí es lo único que cambia en la parte del código, es justamente esta parte, ¿no? La comparación cambia y ahora solamente es menor, ¿no? Y aquí arriba es menor o igual. Es absolutamente la única diferencia necesaria para poder codificar la parte de puentes de articulación. Y bueno, igual muchos se preguntarán, bueno, cuando yo estaba estudiando este algoritmo, yo me hice esta pregunta de por qué rayos, en lugar de hacer low con low siempre a esta comparación, por qué siempre tenemos que comparar el low con el disk, ¿no? Y aquí es un escenario el que pongo en donde no resultaría efectivo. De hecho, nos estaríamos saltando un punto de articulación, en este caso el C. Si nosotros comparáramos con solo los tiempos en low, nosotros no estaríamos diciendo que C es un punto de articulación, ¿no? Nosotros tenemos que compararlo estrictamente con el tiempo de descubrimiento para asegurarnos que estamos visitando un nodo del pasado. Esa es como la única razón por la cual estamos haciéndolo así. Y eso es estrictamente solamente para los puntos de articulación. Si nosotros calculamos los puentes, esta parte de aquí sí es válida, ¿no? No habría ningún problema si nosotros cambiásemos esta parte de aquí, donde actualizamos, por el otro load del otro nodo, ¿no? Pero tampoco hay ningún problema si lo dejáramos como disk, ¿no? Entonces solo es cuestión de preferencias cuando implementen ustedes su código. Y bueno, ahora sí creo que sería todo. Le comentaba a Daniel que tenía algunos asuntos en unos 15 minutos, entonces terminaría la clase un poquito antes, pero me gustaría resolver sus dudas si es que tienen algunas, y si no, sería todo de mi parte. Sí, igual la siguiente clase también la voy a dar yo, y cualquier duda, pues tienen el artículo, me las pueden hacer en la siguiente clase. Eh, Igual la siguiente clase está súper relacionada con lo que son los puntos de articulación. Entonces espero que también se les resuelvan muchas dudas. Y en la siguiente clase vamos a procurar resolver también más ejercicios. Ahora sí, pues del tipo competitivo, ¿no? Ahorita como que estamos viendo la teoría, un poco de cómo funciona el algoritmo, el código. Y la siguiente clase vamos a ver otro tema y vamos a también a resolver ejercicios tipo Codeforces, tipo AdCoder. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos la clase y les regreso
como 20 minutos de su tiempo. Y nos estaríamos viendo mañana y la siguiente clase de la semana.